esta fiesta de los panes sin levaduras es una fiesta de examen. Y hoy creo que estamos en una era muy permisiva, donde los límites se van desdibujando. Bueno, hay tiempos específicos donde el pueblo de Dios debe celebrar las fiestas a Hashem. Y son convocatorias sagradas donde el pueblo se reúne, se encuentra con su Dios. Y el 14 de Aviv, del mes de Aviv, en donde se prepara para todo el año. Es el mes, digamos, que prepara el escenario para todo el año, donde comienza el año espiritual. Y el 14 de Aviv, o el 14 de Nisan, como se conoce, es bien Pesaj. Pero después, el 15, el día siguiente, comienza lo que es la fiesta de los panes sin levaduras. Una fiesta que dura 7 días. Sí, el primer día es un día donde no se debe realizar ningún trabajo, como el último, pero es una fiesta que transcurre 7 días. Es un preparativo, porque es una celebración de poder recibir esto de parte de Dios. Es una de las primeras fiestas que son de Él y para Él. Para como arrancar un poco la historia, uno de los disparadores que me gusta pensar es el disparador del clamor en esta historia, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor dice que cuando habla con Moisés, cuando lo llama, entre una de las cosas que le dice es que el clamor del pueblo había subido hasta él y que él había visto como el rey de Egipto, así se lo llama al faraón, ese reinado que era, hoy lo diríamos como una potencia. Y durante los 7 días que transcurre esta fiesta, donde se lo llama Matzot, que justamente es los panes sin levadura, en donde es un pan ácimo, en donde recuerda la aflicción de lo que vivió el pueblo de Israel en Egipto. A partir de eso se desencadena esto que el Señor hace con Moisés y con su hermano, 2 hombres de 80 y 83 años. Claramente en ese momento las edades son distintas a las de ahora, pero imagino a un pueblo que después de tantos años, el pueblo está 430 años cautivo. Sí, por eso es un pan que se lo reconoce también así, pan de la aflicción. En Éxodo te cuenta que al principio el Señor se los adelanta de alguna manera, le da las instrucciones a Moisés de cómo tenía que ser el Pesaj y cómo debía ser toda la cuestión con el cordero, todas las instrucciones. Pero yo imagino que dice que fue rápido y que justamente no llegaron a poder, si bien tenían la instrucción de que el pan no debía de leudar, dice que aún así cuando los mismos egipcios empiezan a ver cómo las cosas que empezaban a pasar, la muerte de los primogénitos, dice que los mismos egipcios los apuraban para que ellos pudieran irse, porque si no iban a estar todos muertos, ¿no? Y dice que esa es la situación en donde la levadura no podía estar, tenían que salir de una manera rápida. Lo loco, que el Señor se lo adelanta, pero dice que les da gracia porque los egipcios cuando los echan, al mismo tiempo les dan lo que ellos les pedían, que eran alhajas de oro, de plata. Dice que hayan gracia para no irse con las manos vacías. Se van con su ganado, se van con su pan en las sábanas, así a modo, como cuando haces una mudanza, ¿no? Lo agarras y te vas rápido, pero a su vez se van con riquezas. Eso me parece muy loco, porque era justamente las riquezas que después les iban a permitir ese tiempo en el desierto, tener para las construcciones que iban a hacer. Sabemos que el jalá lo prepara la mujer, preparando el ambiente con sus hijas, agradeciendo por esa semana que se termina. El matzá, a diferencia del jalá, lo prepara el sacerdote. Mientras se cocinaba el cordero, preparaban el matzá, lo cocinaban y entonces los sacerdotes
eran los que preparaban el matzá, los hombres. El proceso es muy rápido y es con 3 ingredientes: aceite, harina y agua, ¿no? Un poquito de sal, por supuesto. Como es algo pronto, que son 18 minutos, generalmente el hombre de la casa toma a sus hijos, es indistinto si fuese mujer o varón, y se ponen, bueno, él amasa, él prepara, los hijos van, lo colocan se puede hacer en el horno o arriba en una hornalla sobre un sartén o lo que fuera, y se cocinan. Entonces, en el preparativo es ahí, en trabajar en familia, acelera el procedimiento y podés alcanzarlo a lograr en los 18 minutos hasta cocinarlo. Y también todos esos días hay que ver cómo la casa, ordenarla, limpiarla, y no tiene que quedar ningún resto de la levadura. ¿Qué es la levadura? Bueno, soy Néstor Kravasek, soy técnico químico. Actualmente trabajo en un laboratorio haciendo análisis de productos biológicos, y casualmente y muy particularmente estoy vinculado justo al uso de un microorganismo que es una levadura, justamente, que está vinculado a todo esto. Este microorganismo se llama Saccharomyces cerevisiae y es la cepa que se utiliza para fermentar tanto el vino como la cerveza, y es la levadura que se utiliza para fermentar el pan. La levadura es algo que, al igual que las bacterias, es un hongo, ¿sí? Es un organismo unicelular que se encuentra ya de por sí en los granos de harina. En sí, toda harina tiene una fermentación, una harina aún de lentejas. Esa harina de lentejas también tiene un proceso de fermentación. El mundo microscópico, o sea, nosotros estamos completamente inundados e invadidos de microorganismos, tanto de bacterias como de hongos y levaduras. La gran mayoría de ellos no son nocivos para nosotros, excepto los que se denominan como patógenos. En este caso, esta levadura, que es la que fermenta el pan, la cerveza y el vino, no es nociva para nosotros, obviamente no en grandes cantidades, pero ya viene propia del grano de trigo. Cuando se cosecha y se empieza a mezclar en contacto con el agua, o con el agua mismo, agua tibia y sal y el aceite, la levadura se activa porque está como en una especie de estado letárgico, se llama, porque no está activa hasta que no encuentra las condiciones ideales para poder empezar a producir la fermentación. El frío generalmente las mantiene como en un estado de inactivación. Después tenés temperaturas más cálidas, que son temperaturas que rondan las temperaturas de nuestro cuerpo, entre 30 y 35 grados, o a partir de los 20 grados ya son temperaturas en las que pueden empezar a funcionar metabólicamente. Pero después, cruzando la barrera de los 40 grados, son temperaturas que las empiezan a aniquilar, que las empiezan a morir. Así que cualquier exceso de temperatura empieza ya a aniquilarlas. Creo que la salvedad está en el siguiente punto. La levadura solo es el agente que leuda la masa, o sea, la levadura no es la materia prima en sí, o sea, hace crecer lo que yo tengo dentro mío. Con el paso de los años, la industrialización fue perfeccionando los métodos en los que, y además de poder entender mejor cómo funciona el proceso de fermentación, de hecho, los egipcios creían que eso se da por arte de magia. Ellos creían que era algo que los dioses se lo proveían, y no fue hasta que vino Pasteur, que fue el que descubrió la cuestión de cómo funciona la fermentación en sí, que se empezó como a entender un poco más. En función de cómo se fue entendiendo, se pudo ir perfeccionando, purificando. De hecho, hoy se hacen fermentos de manera intencional justamente para poder extraer
de eso muchas cosas, que de hecho de ahí vienen muchos de los medicamentos biológicos. Sí, si volviéramos al tema de la levadura, seguramente otros han hablado con mucha profundidad de qué es la levadura, pero si lo tuviera que definir con mis palabras, diría algo que tiene que ver con mis maneras. ¿Sí? Cuando nosotros justamente utilizamos la levadura para realizar el pan, lo que hace es que poco a poco, ¿sí?, esa levadura comienza a esparcirse, ¿no?, en toda esa masa, y lo que hace es inflarla, la hincha, la eleva, ¿sí?, y obtenemos, digamos, un pan muy suave, ¿no?, que es muy apetecible, pero también lo que es, digamos, lo que parece no es. La levadura, como te decía, hay todo un mundo, un micromundo, donde la cantidad de levaduras y microorganismos, tanto de géneros y especies, es muy grande. De hecho, se cree que no están todas clasificadas. Por ahí no te puedo, o no quisiera hablar mucho de, bueno, cómo limpiar la casa, sacar la levadura, las galletitas, el fideo, todo lo que tenga algo leudado. Porque creo que incluso la persona que tiene sentido común dice, bueno, si hay que sacar todo lo que está leudado, hay que sacar todo lo que está leudado. Pero eso es un simbolismo. Y en las escrituras habla de 5 tipos de levaduras. 5 tipos de levaduras que algunas las menciona el maestro, otras las menciona Pablo después, de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes, de la levadura de los saduceos, y ahora para que ya se me vengan las otras 2. Por ejemplo, la levadura de los fariseos. El Señor habló sobre la levadura de ellos y les decía, fariseos hipócritas. La levadura ahí de ellos era la hipocresía, porque ellos decían algo que realmente no hacían, ¿sí? Y lo que hacían era que la gente, poner cargas pesadas sobre la gente de algo que ellos no eran ejemplo. Y se toma el tiempo para describir cómo opera ese tipo de levadura en el corazón de los hombres, ¿no? Y puntualmente a esto que él le estaba enseñando. Entonces, la que más conocemos, la levadura de los fariseos, ¿no? Que le dice a sus discípulos, ustedes cuídense de la levadura de los fariseos, ¿no? En otro texto, que estaría bueno poner acá abajo, ¿no?, el texto, él les dice, cuídense porque hagan todo lo que ellos le dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿no? Y la levadura de los fariseos tenía que ver totalmente con la hipocresía. El apóstol Saulo en la carta a los Corintios habla de la levadura ahí en la inmoralidad que encontraba en los corintios, entre los corintios, ¿no? De deseos carnales, de envidia, de competencias, de lujuria, casos que él había exhortado y había reprendido, de que había pasado con incesto. Entonces hablaba de cómo ellos se conducían, cuál era su proceder, y a él les decía que ellos tenían que ser una nueva masa, ¿no?, sin todas estas cuestiones de inmoralidad que en ellos se encontraban, todas estas cuestiones de carnalidad, ¿no?, de los apetitos carnales, de que debían limpiarse de eso y deshacerse de eso, y que tenían que ser una masa, ¿sí?, con sinceridad, con verdad, sin levadura. La levadura de los saduceos, que era un grupo religioso que manejaba en ese momento, en la época de Herodes, toda la cuestión, que esa levadura tiene que ver con... Ellos no creían en la resurrección de los muertos, demandaban señal. Estoy tratando de hacer el paralelismo para decir, bueno, ¿y eso cómo nos afecta hoy? Y tiene que ver con... Ellos ignoraban, el Señor les dijo, ustedes ignoran el poder de Dios porque están diciendo que Él no tiene el poder de levantar de los muertos a alguien. Entonces, la levadura de los saduceos, para ser puntual, tiene que ver con ignorar, desconocer las cosas que Él ya dejó preestablecidas para nosotros. Entonces, el Señor, Yeshua, en las Escrituras, utilizó a la levadura como algo
contaminante, como algo que tiene una apariencia de ser, pero que realmente no es. Y después que me acordé que hoy no te las mencioné, que estaba la levadura de los Gálatas y la levadura de los Corintios, que la de los Gálatas tenía que ver con, que la menciona Pablo, con creer que yo me gano mi salvación por lo que hago, ¿no? Pablo se había medio como molestado, Saulo, es decir, ustedes habiendo recibido una palabra del don de Dios bien concreto, ahora volvieron a estas cuestiones, ¿no? Y a judaizarse y a creer que a través de estas cosas, ¿quién los llevó a este estado? Esta fiesta de los panes sin levaduras es una fiesta de examen, de examinar justamente todas aquellas cosas que leudan nuestro interior, nuestro corazón. Podemos hablar de orgullo, de soberbia, de inmoralidades. Herodes Antipas también la gran mayoría lo conoce, era un político que quería quedar bien con los judíos y bien con Roma. Entonces, si hablamos de la levadura de Herodes, era el sincretismo, ¿no? Era el permitirnos, bueno, un poco de esto y un poco de aquello, hablando del maestro como un sumo sacerdote y como hoy lo tenemos que vivir. Él nos deja cuestiones prácticas, ¿no? Cuestiones prácticas para poder limpiar nuestro templo, nuestra casa. Y creo que todas estas que mencionamos, este tipo de levaduras, sin dudas hoy está el paralelismo. Está el tema de la hipocresía, está el tema del sincretismo, está el tema de ignorar, como los saduceos, el poder de Dios y de desconocer su obra. También está el tema de creer que por lo que hago soy. Entonces, él dice, cuídense. Cuando vos entendés esta idea tan por ahí técnica, pero la levadura como organismo unicelular, o sea, hace falta una sola levadura, un solo hongo, que es algo microscopio, para poder leudar todo un cuerpo, para poder fermentar toda una masa, porque se empieza a multiplicar y se multiplica de forma exponencial. O sea, primero 1, después tenés 2, después tenés 4, después tenés 8, 16, 32, 64 y así. Entonces se reproduce de manera tan rápida, eso en función también de los nutrientes que tenga, de la cantidad de materia que pueda asimilar. Pero aunque no se vea, esta idea de que aunque si nosotros estuviésemos en el antiguo Israel y quisiéramos eliminar la levadura, aún así, limpiando toda nuestra casa, muy probablemente no podríamos hacerlo. Es una cuestión muy simbólica, porque no podríamos eliminar la levadura de un grano de trigo que en aquel momento no lo sabían, no entendían. El trabajo más pesado, que tiene que ver con construcción principalmente, que el pueblo hebreo fue un gran motor para toda la construcción de lo que fue el imperio egipcio, tanto los ladrillos, bueno, uno conoce hoy todas las inmensidades que se construyeron. Creo que los hombres obviamente tenían un rol principal y la mujer de alguna manera es la que genera el ambiente de la casa, la que trae instrucción, pero también hay que pensar que era una mujer que estaba oprimida, que no tenía libertades, no tenía recursos, incluso imagino que muchas quizás contarían con esta historia que se pasaba de generación en generación, pero cómo pienso que el estado de esclavitud lo que más o lo que primero ataca es la mente, ¿no? Más allá del físico. Entonces, en ese estado donde no puedes pensar con claridad, donde estás en un lugar que no es tu casa, que no te sentís cómodo, ¿de qué manera vos podés generar un buen ambiente, instruir en tu casa, llevar a tus hijos hacia el camino? Si bien obviamente hoy no sufrimos y si bien existen otro tipo de esclavitudes hoy en día en la actualidad, pero sí hay otro tipo de opresiones que quizás nos dan un poquito de luz de cómo era la situación. Obviamente son cosas muy opuestas, pero sí hay otro tipo de opresiones que hay hoy y que de alguna manera
el Espíritu Santo es el que nos trae luz para poder identificarlas. Y hoy creo que estamos en una era muy, muy permisiva, donde los límites se van desdibujando. Bueno, vivimos en un mundo de apariencias. Toda la gente quiere demostrar algo que realmente no es. No quiere quedar como ridícula o quedar expuesta, ser avergonzada. Entonces busca manifestar, demostrar algo que uno no es. Hay muchos estereotipos que uno sigue. Creo que las redes sociales en este tiempo, en esta era tecnológica, no ayudaron en cuanto a eso. Hay mucha crítica, hay mucha maldad también del otro, ¿no? Hay mucho juicio, muchos juicios de valor que se hacen sobre las personas, sobre el aspecto, sobre la condición física, sobre la condición moral de las personas. Entonces, las personas no quieren demostrar cómo son, entonces se ocultan, ¿sí?, en apariencia. Cuando uno no tiene luz para poder ver, uno está inmerso. Y hay veces está tan naturalizado eso que es difícil uno darse cuenta que está en esa situación. Esto es lo que sucede y hace difícil, ¿sí?, que uno busque ese examen para ser íntegro, ¿sí?, porque a las personas le pesan mucho lo que el otro piensa de mí, lo que el otro ve de mí. Entonces todo el tiempo estamos como queriendo agradar y eso tampoco ayuda, ¿no?, a que nosotros podamos conducirnos con sinceridad, de una manera genuina, ¿no? Lo bueno de estas fiestas es que nos traen luz para que podamos ver. Sin poder ver es imposible uno ser consciente de eso, de donde uno tiene que salir. Por ende, es imposible desear, anhelar, clamar por una libertad, justamente. Me gusta mucho ver cómo el Señor en cada encuentro, por ejemplo, con las mujeres. Desde el momento en que esa mujer lo perfuma y él dice, no, paren, se podría haber usado, sí, pero a mí me tienen hoy. Y esta mujer empieza a perfumarme para mi sepultura. Desde ese momento yo me imagino que los discípulos, como estaría yo ahí, ¿no?, quizás no entendiendo nada, pero cómo todo se va cumpliendo hasta que... el Gólgota llamado, o el lugar de la calavera, también se puede traducir como corona. Y el lugar donde el sepulcro donde él se lo va a guardar era una tumba de José en Maratea, que era una tumba que él había pagado, él había comprado, y era un lugar que estaba separado del resto, el que tenía la particular que era una roca cavada hacia adentro. Ese sepulcro era como una roca, es como hacer un hueco en una montaña y una piedra. No era una fosa común como si se estilaba en aquel momento, porque no existían los cementerios como hoy, o habían cementerios donde las personas quizás habían muerto encima del otro, una fosa muy pegada una al lado de la otra. En el caso del maestro, es muy difícil poder calcular el tiempo de descomposición, pero sí, como hablábamos en otro momento, dadas las condiciones de su cuerpo en la que él estaba, lacerado y lastimado en tantos lugares, eso exponía su cuerpo muy probablemente a infecciones externas. Como decía, José va, compra esa sábana, lo envuelve y lo prepara para que él sea nuestro pan, para que él sea el que va a resucitar, ¿sí? Cómo va de alguna manera cumpliendo esas 3 fiestas o sucesos seguiditos desde el Éxodo hasta la época del Señor. Me sorprendió cuando me pediste hablar sobre este tema desde un punto de vista más técnico, porque personalmente hay cosas que a mí me gusta verlas desde ese lugar, porque por el tipo de profesión que ejerzo, me toca ver cuestiones técnicas o de lo cotidiano por ahí un poco más en profundidad, y puedo ver cómo esto incluso tiene relevancia a lo que sucedió hace 2000 años atrás. Cómo sigue siendo simbólico y tiene todavía más sentido entender que la levadura es un microorganismo unicelular que es invisible a los ojos, pero que está ahí, que es el pecado en el cuerpo del hombre, que es invisible muchas veces a nuestros ojos, incluso
a nuestra conciencia, pero está ahí. De lo que más se ve es la humildad de nuestro Señor. Por eso ese pan sin levadura, eso simboliza una condición de humildad, a contrario de cómo simboliza la levadura, ¿no? De orgullo, de algo que justamente es tendencia que tenemos todos nosotros, los hombres, ¿no? Los humanos. Necesitamos reconocer nuestro estado. Seamos pequeños en la fe, hayamos transcurrido mucho camino, muchos años, seamos ministros, sea quien sea, o sea, fue el legado, fue el mensaje que nos dejó el Maestro y nos cabe a todos. Al igual que quizás hoy nos pasa, cuando hay una potencia que es fuerte, como pasaba con el Imperio Romano o como el reinado de los egipcios en su momento, creo que lo que más de alguna manera nos choca son las leyes, ¿no? Que muchas veces son las que se contraponen a la ley que tenemos dentro. Sé que a veces en los encuentros el Señor dice, bueno, deja todo, ¿no? O si querés ser apto para este reino que yo estoy acercando, poné las manos en el arado y no mires atrás. ¿Dónde tenemos que mirar? Que justamente su reino, ¿dónde tenemos que invertir? ¿Qué es lo que tenemos que hallar para que nos dé ese alimento? Y el pan obviamente habla de algo que viene para alimentarnos. Y creo que la búsqueda del ser humano pasa por ahí, ¿no? El ser humano tiene un hambre que cada vez es más insaciable. Está en la búsqueda de poder saciar eso, no sabe cómo, intenta, creo que hay una escalera ascendente, ¿no? Intentamos por lo básico, por cuestiones materiales, por apariencia, y después del que lo logra busca cierto estatus, y después el que lo logra busca poder, y después el que ya lo tiene se da cuenta que no pasa por ahí y busca el altruismo y empieza... pero a fin de cuentas, como dice Juan 6, el pan de vida es el Señor. Es el verdadero pan de vida que yo necesito. Listo, en eso llegan los discípulos y le dicen, Maestro, vení a comer, dale que fuimos de compras y hoy, dale, vení que vamos a comer. Y le dice Yeshua, no, dice, yo tengo otra comida, que es hacer la voluntad del que me envió. Y el mismo pan de vida que es Yeshua necesitaba ser alimentado por la propia voluntad del Eterno. Comer del pan que descendió del cielo, como él habla, ¿no? Él es el pan de vida, es el pan que descendió del cielo. Es tener las prácticas, es seguir las pisadas de nuestro Señor, es ver cómo Él procedió, cómo Él caminó. Todo el tiempo el Señor mostró cómo ser, cuál era la condición de nuestro corazón. A Él lo que le importó siempre fue lo esencial. Sí, cada vez que uno va creciendo, utiliza más las apariencias. ¿Sí? Cuando uno es niño, es más espontáneo, hay más genuinidad. ¿Sí? Uno dice lo que piensa, uno muestra y aún se ríe de los errores. Por eso hay que tener cuidado a veces de no avergonzar a los pequeños cuando por ahí dicen algo y uno se ríe o se burla. Esas cosas que dañan y que hace que los chicos justamente ya no quieran demostrar lo que ellos son, ¿sí? Y convertimos adultos, ¿sí? Aparentes, en adultos que prefieren justamente esconderse detrás de máscaras, detrás de personas que no son. Sabemos que no estamos solos. Sabemos que desde el primer momento cuando el Señor dijo, quédense tranquilos que yo me voy, pero el que va a venir, ese es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no nos deja solo, porque imagínate, solo no lo podríamos hacer.
habiendo fuego siempre en nuestro interior, no hay manera de que el pecado prolifere, ¿no? Creo que la obra del Señor en nosotros justamente tiene que ver con eso, en mantener nuestro fuego o el altar en nuestro corazón, ¿no? Constantemente ardiendo. Eso es lo que mantiene a las amenazas externas siempre ahí, que están latentes, que siempre están ahí, como dice el Salmo, ¿no? El pecado siempre está delante de mí, pero la ley esa interior lo mantiene ahí en su lugar, en un mundo donde nosotros no podemos eliminar el pecado, que va a estar siempre delante de nosotros. Sí tenemos esa ley interior que puede resguardarnos. Yo creo que hay personas que a través del estudio, el conocimiento y las prácticas hacen un camino de acercamiento hacia las verdades del Señor, hacia la verdad del Señor. Y hay personas que por diferentes motivos carecen de ese conocimiento, pero hay un espíritu de humildad, de búsqueda, que se manifiesta en favor de esa búsqueda de la persona, y que lo hace llegar al mismo destino, ¿no? A él lo que le importó siempre fue lo esencial, porque es así como es nuestro Padre, esencial, ¿no? Desde el amor, con misericordia, con justicia, con fe, que son la importancia de la ley, justamente son estas cosas. Y nos llevaba justamente a estos actos, a estas acciones, a estas obras. Porque Él nunca falló. Él, a pesar de ser hombre, padeció burlas, padeció lo impadecible. Ese fue Yeshua. Porque en la carne natural, en esta materia, viene corrupta, viene alojada en la carne, pero él en su interior fue una ley tan fuerte que su cuerpo inclusive no fue un lugar donde el pecado pudo proliferar, donde el pecado se pudo desarrollar. Eso lo hizo el sacrificio perfecto, ¿no? La vida del Señor fue una vida de entrega. Todos se querían acercar a Él, ¿no? Niños, enfermos, desahuciados, ignorados, excluidos, ¿no? El Señor recibía a todos. Una vida de entrega, ¿no? Una vida de amor. Digamos, las personas, era imposible no seguir al Señor, no acercarse al Señor. Justamente la levadura tenía que ver con dejar un poquito, así se usaba, se dejaba para que después ese poquito que yo dejaba, ese bollito, me sirva cuando yo vuelva a hacer pan leudado. Lo usaba, lo sumaba a la masa, y eso, obviamente en condiciones de tiempo y calor y demás, hacían que el pan leude. Entonces, justamente la levadura tiene que ver con dejar algo aparte, dejar algo atrás. Y en esto que nos incita a Pablo a poder dejar esa vieja levadura y ser una nueva masa, ¿no? Y pensaba cómo el Señor, en su gran bondad, ¿no? Nos da esos 7 días para prepararnos, ¿no? Y decir, bueno, dejen atrás, ¿no? Deja atrás tus formas, deja atrás todo eso que no tiene que ver conmigo, porque realmente no hay manera de ver cómo el Señor nos da las recetas, y hasta nos tiene una paciencia, porque año a año son las recetas, pero nos va revelando distintas partes de su voluntad, que es perfecta. Entonces, Panes y Levaduras es una fiesta justamente para que veamos todas esas cosas que manchan nuestro amor a Dios y al prójimo. O sea, todos dentro nuestro tenemos bondad, que es la esencia de nuestro Padre, pero al mismo tiempo lidiamos con una naturaleza que no nos gusta, que no nos suma. Y como por mucho que nos esforcemos muchas veces en tratar de eliminar el pecado de nuestro cuerpo, entiendo, no será hasta que Él pueda glorificar nuestro cuerpo y podamos resucitar en este cuerpo incorruptible, donde ya no va a haber lugar ni para un microorganismo ni para una sola célula que pueda proliferar en nuestro sistema, ¿no? Comer del Señor es acercarnos a ser como Él.